¿Alguna vez has sentido que el dolor te quema tanto que se convierte en tu piel, en tu aliento, en todo lo que eres? Hoy, a mis 84 años, voy a abrir mi pecho y dejar que veas las cicatrices que nadie más ha visto. Esta no es una historia bonita, no es de esas que te hacen sonreír al final. Es una de las confesiones más oscuras y escalofriantes que escucharás en este canal. Una memoria que me ha carcomido desde que era una niña. Mi padre me abusaba hasta que me desmayara, y mi madre, mi propia madre, se sentaba a mirar, con una sonrisa que aún me persigue en pesadillas. Eso me rompió, me moldeó, me convirtió en el monstruo que fui toda mi vida. Y hoy, con el poco tiempo que me queda, voy a contar mi historia y confesar todo lo que hice. Agárrate fuerte porque esto no será fácil de escuchar. Mi nombre es Clara, aunque de niña me llamaban la muda, porque apenas hablaba. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nadie pregunta demasiado. Mi casa era un infierno disfrazado de hogar, con paredes que guardaban gritos y secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Mi padre, un hombre de manos pesadas y ojos vacíos, era el demonio que me esperaba cada noche. Desde que tengo memoria, sus abusos eran mi rutina. Me pegaba, me lastimaba de formas que no puedo ni quiero describir, hasta que mi cuerpo no aguantaba más y me desmayaba. Y mi madre, con su risa seca como un cuchillo, se sentaba en una silla vieja, tejiendo o simplemente mirando, como si estuviera viendo un espectáculo. Aguanta, Clara, que así se hace una mujer fuerte, me decía a veces, y yo no entendía si era burla o locura. ¿Cómo una madre puede ver a su hija sufrir y no hacer nada? Esa pregunta me ha perseguido toda la vida. Me ha taladrado el alma en las noches de insomnio, cuando el silencio es tan pesado que parece que va a aplastarme. He pasado décadas tratando de entenderlo, de encontrar una razón, pero a veces el mal no tiene explicación, solo deja heridas que nunca cierran. Yo era apenas una niña, no más de 7 años cuando todo empezó. No tenía a quién contárselo. Mis hermanos mayores, 2 chicos que parecían de piedra, nunca miraban a los ojos. Se hacían los ciegos, los sordos, como si no vieran las marcas en mi cuerpo o no escucharan mis llantos. No te metas, Clara, o será peor, me decía el mayor, Pedro, con una voz que temblaba de miedo o de culpa, no lo sé. Y luego estaba mi tía Lucrecia, la hermana de mi madre, que venía de vez en cuando con dulces y palabras suaves. Ella era un enigma. Siempre me miraba con tristeza, como si supiera algo, pero nunca dijo nada. Una vez le susurré que mi padre me hacía daño, y ella solo me abrazó fuerte y murmuró: «Hay cosas que no se pueden cambiar, mi niña». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no me ayudó? Esa duda me ha comido viva durante décadas. Me he preguntado 1000 veces si ella también era cómplice, si su silencio era tan cruel como la risa de mi madre o los golpes de mi padre. Y sin embargo, había algo en su mirada, una pena tan profunda que a veces pienso que ella también cargaba su propio infierno. Pero eso no me salvó, no me sacó de ese pozo de oscuridad donde vivía cada día. Y luego estaba yo, una niña rota que no entendía por qué el mundo era tan cruel. Me escondía en el granero, entre el heno y las herramientas oxidadas, rezando para que la noche no llegara. Pero siempre llegaba, y con ella el dolor. No sé cómo sobreviví esos años, pero algo dentro de mí se fue endureciendo, como si mi corazón se convirtiera en una piedra afilada. Empecé a odiar, a planear, a imaginar formas de escapar o de vengarme. Pero también empecé a hacer cosas oscuras, cosas que no puedo confesar todavía, pero que pesan en mi alma como cadenas. ¿Qué hace una niña cuando el amor se le niega y el dolor es su único maestro? Se convierte en algo que no reconoce,
en un monstruo que aprende a morder antes de que la muerdan. Recuerdo las noches en que me miraba en un pedazo de espejo roto que tenía escondido y no veía a una niña, veía a una sombra, a alguien que ya no era humana. Me asustaba de mí misma, pero al mismo tiempo, esa sombra me daba fuerza, me hacía sentir que podía sobrevivir, aunque fuera a costa de mi propia alma. Mi vida no fue solo esa casa de horrores, pero todo lo que vino después lleva la marca de esos años. Me casé, tuve hijos, viví en ciudades y pueblos, pero siempre cargué ese veneno dentro de mí. Hice cosas que no puedo perdonarme, cosas que nacieron de ese odio que mi padre y mi madre sembraron en mí. Y hay un secreto, uno grande, que he guardado por más de 60 años, algo que involucra a alguien que creías conocer, alguien que no es quien parece. No te lo voy a contar ahora, porque hay historias que necesitan tiempo para desentrañarse, pero te prometo que al final lo sabrás todo. ¿Fui víctima o verdugo? ¿Merecía lo que hice? No lo sé, pero quiero que escuches, que sientas, que juzgues si puedes. He vivido con esa pregunta toda mi vida y cada vez que pienso en esos años, siento que el aire se me escapa, como si el pasado me apretara el cuello con manos invisibles. He intentado olvidar, pero hay memorias que no se van, que se quedan grabadas en la piel, en los huesos, en cada respiro que doy. También está la carta, una que encontré muchos años después, escrita con una letra que no reconocí al principio. Esa carta cambió todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mi tía Lucrecia, sobre mí misma. ¿Qué decía? Bueno, eso es otro enigma que te dejaré por ahora. Solo te diré que cuando la leí, sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que todo lo que había odiado tal vez no era lo que parecía, pero no estoy segura. A mi edad, las memorias se mezclan con los fantasmas y ya no sé qué es verdad y qué es mentira. ¿Quieres saberlo? Entonces quédate conmigo, porque lo que viene es un camino lleno de espinas y no sé si estás listo para caminarlo. Te advierto que esta historia no es para los débiles de corazón, no es para quienes buscan finales felices o respuestas fáciles. Es una historia de sangre, de traición, de secretos que han estado enterrados por demasiado tiempo. Y yo, Clara, la muda, la niña rota, la mujer que se convirtió en monstruo, voy a desenterrarlos todos, aunque me cueste el poco aliento que me queda. Recuerdo los olores de esa casa, el hedor a alcohol de mi padre, el aroma a lana húmeda de las cosas que mi madre tejía mientras me miraba sufrir. Recuerdo el sonido de las puertas crujiendo, de los pasos pesados de mi padre acercándose a mi cuarto, de mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Recuerdo el frío del suelo del granero donde me escondía, las astillas que se me clavaban en las manos mientras intentaba hacerme pequeña, invisible. Recuerdo los susurros de mis hermanos en la otra habitación, planeando cómo ignorar lo que pasaba, cómo salvarse ellos mismos sin mirar atrás. Y recuerdo la mirada de mi tía Lucrecia, esos ojos que parecían querer decirme algo, pero nunca lo hacían. Todo eso me formó, me moldeó, me hizo lo que soy. Y aunque han pasado más de 70 años, siento que esa niña sigue dentro de mí, gritando, pidiendo justicia, pidiendo paz, pidiendo algo que nunca tuvo. ¿La encontrará al final de esta historia? No lo sé, pero te invito a que lo descubras conmigo, paso a paso, dolor a dolor. Y hay más, mucho más que no te he contado. Las noches en que planeaba mi fuga, los días en que soñaba con un futuro que sabía que nunca tendría, las veces que miré a mi madre y quise preguntarle por qué me dejaba sufrir así, pero nunca lo hice, porque tenía miedo de su respuesta, o peor, de su silencio. Y mi padre, ese hombre que era un monstruo con forma humana, ¿qué lo hizo así?
¿Por qué me eligió a mí para descargar su furia? Nunca lo supe y tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que su maldad me contagió, me convirtió en algo que no quería ser. Y ese es el peso más grande que cargo, el saber que no solo me destruyeron, sino que me hicieron destructora. Pero no te adelanto más, porque cada cosa tiene su momento. Y este apenas es el principio de un relato que te va a estremecer hasta los huesos. Quédate, porque lo que viene es un abismo del que no se sale indemne. Ahora, déjame contarte cómo todo se fue al abismo. Cuando tenía 12 años pensé que podía escapar. Había ahorrado unas monedas que robaba de los bolsillos de mi padre cuando dormía borracho y planeé huir al pueblo vecino. Pero mi madre me descubrió. Esa noche no solo me miró mientras mi padre me golpeaba hasta dejarme sin sentido, sino que ella misma levantó la mano contra mí. ¿Crees que puedes irte y dejarme sola con este hombre?, me gritó, con los ojos encendidos de una rabia que no entendí. Me arrastró del pelo hasta mi cuarto y me encerró con llave. Sentí que algo dentro de mí moría esa noche. No era solo mi cuerpo magullado, era mi esperanza. Me quedé tirada en el suelo mirando el techo y juré que algún día les haría pagar. No sabía cómo, pero lo juré. Esa promesa se convirtió en mi ancla, en lo único que me mantenía viva cuando todo lo demás se desmoronaba a mi alrededor. Cada golpe, cada insulto, cada risa de mi madre alimentaba ese juramento. Lo hacía más fuerte, más oscuro, más peligroso. Los años pasaron y el abuso no paró. A los 15, mi cuerpo ya no se desmayaba tan fácil. Se había acostumbrado al dolor, como si fuera parte de mí. Pero mi mente se retorcía. Empecé a tener pensamientos oscuros, a imaginar cosas que una chica de mi edad no debería. Una noche, mientras mi padre dormía, tomé un cuchillo de la cocina y me quedé mirándolo por horas. No hice nada, pero el solo hecho de sostenerlo me dio una sensación de poder que nunca había sentido. Mi madre me vio desde la puerta y en lugar de asustarse, sonrió. «Eres más como yo de lo que crees, Clara», me dijo, y se fue. ¿Qué quiso decir con eso? Esa frase se me clavó como una espina, y aún hoy, a mis 84 años, no sé si era un cumplido o una maldición. Me pasé noches enteras dándole vueltas a esas palabras, preguntándome si mi madre veía en mí algo de su propia oscuridad, si ella también había sentido ese poder alguna vez, si ella también había sostenido un cuchillo con manos temblorosas y un corazón lleno de odio. Y si era así, ¿por qué no lo usó para protegerme? ¿Por qué dejó que el monstruo fuera mi padre y no ella? Y luego vino el día en que todo cambió, aunque no de la forma que esperaba. Mi hermano Pedro, el mayor, el que siempre miraba para otro lado, vino a mí una tarde y me dijo que se iba. «No aguanto más, Clara. Me voy al norte a trabajar en las minas. Ven conmigo». Por un momento sentí un rayo de luz. ¿Podría dejar todo atrás? Pero entonces recordé a mi madre, sus palabras, su risa, y a mi padre, que seguro nos buscaría. Le dije que no podía dejar a mi hermano menor, Juan, solo con esos monstruos. Pedro me miró con pena y se fue sin mirar atrás. Esa fue la primera gran traición que sentí de alguien que no fueran mis padres. Me quedé sola, más sola que nunca, y el odio creció como una maleza dentro de mí. Me pasé días llorando en el granero, preguntándome por qué Pedro no insistió, por qué no me arrastró con él aunque yo dijera que no. ¿Acaso no veía que me estaba ahogando? ¿O acaso él también tenía miedo de lo que yo me estaba convirtiendo? Porque yo lo sentía que cada día me volvía más fría, más dura, más capaz de cosas que me asustaban. Hubo un momento, a los 17, en que creí que todo mejoraría. Conocí a un chico, Miguel, un trabajador del campo que me miraba con dulzura. Me hablaba de un futuro, de una casita lejos de mi pueblo, de una vida sin miedo. Por primera vez
sentí algo parecido al amor. Hablábamos a escondidas detrás de la iglesia, y él me prometía que me sacaría de ahí, que trabajaríamos juntos, que tendríamos hijos que nunca conocerían el dolor que yo había vivido. Yo le creía, o quería creerle, porque sus palabras eran como un bálsamo en mis heridas. Pero mi madre lo supo, y una noche le dijo a mi padre: lo que pasó después no puedo contarlo sin que me tiemble la voz. Solo diré que Miguel nunca volvió a mirarme a los ojos, y yo aprendí que el amor no era para mí. Mi madre, al verme llorar, solo dijo: mejor así, Clara, los hombres solo traen problemas. Y mi padre, con una risa que aún resuena en mi cabeza, añadió: nadie te va a querer con lo que llevas dentro. Esas palabras me marcaron más que sus golpes. Me hicieron creer que yo era el problema, que yo era el monstruo. Y tal vez lo era porque después de eso no volví a buscar amor, no volví a confiar en nadie. Me cerré al mundo y dejé que el odio fuera mi único compañero. Y tal vez lo era. Porque lo que hice después, lo que empecé a planear, no era algo que una persona normal haría. Pero no te lo contaré aún. Hay cosas que necesitan su momento, y este no es el indicado. Solo te diré que empecé a guardar secretos, a tejer una red de mentiras y venganzas que me llevaría por un camino del que no había vuelta atrás. Y todo empezó con una decisión que tomé una noche, bajo la luz de una luna que parecía sangrar. ¿Qué hice? Bueno, eso lo sabrás pronto. Pero déjame contarte cómo me preparé para ese momento, cómo cada día que pasaba en esa casa me acercaba más al borde de algo que no podía controlar. Recuerdo que empecé a esconderme más, a hablar menos, a observar todo con ojos de halcón. Veía cómo mi padre bebía hasta caer rendido, cómo mi madre se perdía en sus pensamientos mientras tejía, cómo mi hermano Juan se volvía más callado, más asustado, y yo, en medio de todo eso, planeaba, calculaba, esperaba el momento perfecto para actuar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir viviendo así, que algo tenía que romperse, y si no era mi padre o mi madre, sería yo. Pero no iba a dejar que eso pasara, no después de todo lo que había soportado. Recuerdo los detalles de esos días como si fueran ayer: el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de los perros ladrando en la distancia, la sensación de mis manos temblando mientras escondía cosas que podrían servirme más adelante. Recuerdo las noches en que me despertaba sudando, con pesadillas de mi padre viniendo por mí, y cómo me obligaba a calmarme, a respirar, a recordarme que pronto todo cambiaría. Recuerdo las veces que miraba a mi madre y sentía una mezcla de odio y lástima, porque aunque la despreciaba, a veces veía en sus ojos un dolor que no entendía, un peso que parecía aplastarla tanto como a mí. Pero eso no cambiaba nada, no borraba lo que había hecho, lo que había permitido. Y mi padre, a él no le encontraba nada humano, nada que pudiera redimirlo. Era un monstruo, y yo estaba decidida a no dejar que me destruyera por completo. Así que seguí planeando, seguí esperando, y cada día que pasaba sentía que me acercaba más a un punto de no retorno. Antes de seguir, quiero pedirte algo, mi querida amiga que me escuchas. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale un me gusta a este video. Es una forma de decirme que no estoy sola al contar esto. Y si no estás suscrita al canal, hazlo ahora. Es fácil, solo busca el botón negro que dice suscribirse debajo del video y dale un clic. Sé que a veces la tecnología nos confunde a las de mi edad, pero confío en que puedes hacerlo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Y te prometo que lo que está por venir es aún más oscuro, más inesperado, más doloroso de lo que has escuchado hasta ahora.
No te vayas, porque esta historia apenas está empezando a mostrar sus verdaderas garras, y lo que viene después te va a dejar sin palabras, te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre el amor y el odio, sobre mí. Y entonces, cuando pensé que mi vida no podía ser más oscura, llegó lo inesperado. Una mañana, a mis 19 años, mi tía Lucrecia apareció en casa sin avisar. No era común que viniera tan de repente, y su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Traía una caja pequeña, de madera gastada, y me la entregó en secreto mientras mi madre estaba en el mercado. Clara, esto es tuyo. No lo abras hasta que estés sola y no se lo muestres a nadie, ni siquiera a mí, me dijo con una voz que temblaba. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar. Miedo, culpa, tristeza, no lo sé. Pero cuando se fue, sentí que el aire se volvía pesado, como si esa caja trajera un peso que no podía soportar. Me quedé mirándola por horas, con las manos temblando sin saber si quería abrirla o quemarla. ¿Qué podía haber dentro que hiciera que mi tía, siempre tan reservada, estuviera tan nerviosa? ¿Qué secreto era tan grande que no podía decírmelo a la cara? Mi cabeza daba vueltas con preguntas, y el miedo se mezclaba con una curiosidad que me quemaba por dentro. Esa noche, cuando todos dormían, abrí la caja en el granero, bajo la luz de una vela. Dentro había una carta, escrita con una letra torcida, y un pequeño colgante de plata con forma de corazón. Leí la carta con el corazón en la garganta, y lo que decía, Dios mío, lo que decía cambió todo lo que creía saber. No era de mi tía, ni de mi madre, ni de nadie que esperaba. Era de alguien que había estado más cerca de mí de lo que imaginaba, alguien que sabía todo sobre el infierno que vivía. Las palabras en esa carta eran como puñales, cada una cortando más profundo que la anterior. Hablaban de un secreto familiar, de una traición que no solo involucraba a mi padre y a mi madre, sino a alguien más, alguien que había estado en las sombras todo este tiempo. Decía cosas que no podía creer, cosas que hacían que mi pasado, ya de por sí oscuro, se volviera aún más turbio. Hablaba de un pacto, de una pérdida, de una verdad que había sido enterrada por el bien de todos, pero que ahora amenazaba con salir a la luz. Y yo, Clara, era el centro de todo eso, aunque no entendía por qué. ¿Cómo podía ser que yo, una niña rota, fuera tan importante en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando? No voy a contarte todo lo que decía, no todavía, pero sí te diré que esa carta me hizo cuestionar si mi madre era la villana que yo creía, o si había algo más oscuro detrás de su risa y su crueldad. Y el colgante, ese colgante tenía grabadas unas iniciales que no eran las mías, ni las de nadie que conociera. ¿De quién era? ¿Por qué mi tía me lo dio a mí? Mi cabeza daba vueltas, y por primera vez en años sentí algo más que odio. Sentí confusión. Todo lo que había construido en mi mente, todo el rencor, se tambaleaba. Pero también sentí una chispa de algo peligroso, una necesidad de saber más, de desenterrar lo que fuera que estaban escondiendo. Me pasé toda la noche sentada en el granero, con la carta en una mano y el colgante en la otra, tratando de encontrarle sentido a todo. Recordé cada mirada de mi madre, cada palabra de mi tía, cada silencio de mis hermanos, y empecé a ver patrones, cosas que antes no había notado. ¿Y si todo lo que había vivido no era solo por la maldad de mi padre? ¿Y si había una razón más grande, más terrible detrás de todo? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el colgante tratando de entender, y entonces algo dentro de mí se rompió del todo. Decidí que no solo iba a sobrevivir, sino que iba a encontrar la verdad, aunque tuviera que arrancarla con mis propias manos. Pero lo que no sabía
era que esa verdad iba a costarme más de lo que podía imaginar. Esa carta era solo el principio de un torbellino que me arrastraría a lugares que nunca quise visitar. Y lo que descubrí después, lo que hice con esa información, bueno, digamos que no estoy orgullosa de ello, pero cuando has vivido lo que yo, cuando te han quitado todo, a veces las decisiones no son tuyas, son del monstruo que vive dentro de ti, y ese monstruo, que había estado creciendo dentro de mí desde que era niña, estaba a punto de despertar de una forma que ni yo misma podía controlar. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y aunque sabía que saltar sería mi perdición, también sabía que no había vuelta atrás. La caja, la carta, el colgante, todo eso era una puerta a un pasado que no quería enfrentar, pero que ya no podía ignorar. Recuerdo el frío de esa noche, el olor a heno y a humedad en el granero, el sonido de mi propia respiración agitada mientras leía y releía la carta, buscando alguna pista, alguna mentira, algo que me dijera que todo eso no era real. Pero lo era. Lo sentía en mis entrañas, en la forma en que mi corazón latía con una mezcla de miedo y furia. Y el colgante, ese pequeño corazón de plata, parecía quemarme la piel cada vez que lo tocaba. ¿De quién eran esas iniciales? ¿Por qué mi tía me lo dio a mí y no a mis hermanos? ¿Qué sabía ella que no me estaba contando? Me hice 1000 preguntas, y cada una me llevaba más profundo a un laberinto del que no sabía cómo salir. Pero una cosa tenía clara: no iba a descansar hasta saber la verdad, hasta entender por qué mi vida había sido un infierno, hasta descubrir quién era el verdadero culpable de todo mi dolor. Y si tenía que destruir a mi propia familia para conseguirlo, que así fuera. No me importaba el costo, no me importaba lo que tuviera que hacer, porque ya no tenía nada que perder. Y entonces, mientras el alba empezaba a asomarse por las rendijas del granero, tomé una decisión. Guardé la carta y el colgante en un lugar donde nadie los encontraría, y me prometí a mí misma que no descansaría hasta desentrañar cada secreto que mi familia había enterrado. Pero también supe que ese camino no sería fácil, que cada paso que diera me acercaría más a una oscuridad que tal vez no podría manejar. Y sin embargo, no había otra opción. Había vivido demasiado tiempo como una víctima, y aunque no sabía si lo que venía me convertiría en algo peor, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Porque a veces la verdad es un veneno, pero también es la única cura. Y yo, Clara, la niña que había sido rota una y otra vez, estaba lista para beber ese veneno, aunque me matara. Quédate conmigo, porque lo que viene después es un giro que no vas a ver venir, un abismo que te va a tragar entero si no estás preparada. A medida que los días pasaron, empecé a juntar las piezas de ese rompecabezas que la carta había dejado en mis manos. Empecé a observar a mi madre con otros ojos. Su risa, que antes me parecía pura maldad, ahora me hacía dudar. ¿Era una máscara? ¿Estaba escondiendo algo? Y mi tía Lucrecia, que siempre había sido un enigma, ahora parecía la clave de todo. Decidí escribirle, pedirle explicaciones, pero su respuesta fue breve y cortante. No preguntes más, Clara. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Eso solo avivó mi obsesión. Si ella no me lo iba a contar, lo descubriría yo misma. Me pasé días y noches pensando en cómo abordarla, cómo hacerla hablar, pero cada vez que lo intentaba, ella cambiaba de tema o simplemente se iba. Era como si tuviera miedo de mí o de lo que yo pudiera descubrir. Y eso me hacía pensar que lo que escondía era más grande, más terrible de lo que imaginaba. Pero no me iba a rendir. No después de todo lo que había pasado, no después de haber encontrado esa carta que había abierto una grieta en todo lo que creía saber. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo baúl de mi madre. Estaba cerrado con un candado,
Pero yo ya no era la niña asustada de antes. Con un martillo lo rompí y dentro hallé cartas, fotos y un diario. Las fotos mostraban a mi madre de joven, con un hombre que no era mi padre, y en una de ellas sostenía a un bebé que no era ninguno de mis hermanos ni yo. El diario, ay, el diario era un pozo de oscuridad. Hablaba de un amor prohibido, de una pérdida, de un pacto que hizo con alguien para proteger un secreto. Y entonces leí mi nombre. Clara no debe saberlo nunca. Si lo descubre, todo se derrumbará. ¿Qué no debía saber? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me senté en el suelo polvoriento del desván, con las manos temblando, mientras leía página tras página, tratando de entender. Las palabras de mi madre, escritas con una letra apretada y nerviosa, contaban una historia que no podía creer. Hablaban de un amor que había sido arrancado de su vida, de un hijo que no pudo criar, de una decisión que la había perseguido toda su vida. Y yo, de alguna forma, estaba en el centro de todo eso, aunque no entendía cómo ni por qué. Y entonces lo entendí, o al menos creí entenderlo. Mi madre no era solo una espectadora de mi sufrimiento, había una razón detrás de su crueldad, una razón que tenía que ver con ese bebé de la foto, con ese hombre, con ese pacto. Y mi tía Lucrecia lo sabía todo, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que yo era parte de ese secreto, de una forma que nunca imaginé. No era solo una víctima de mi padre, era un peón en un juego mucho más grande, uno que llevaba años jugándose a mis espaldas. Y el hombre de la foto, supe quién era, y cuando lo supe sentí que el mundo se me venía abajo. No te diré quién era, no aún, pero sí te diré que esa revelación me llevó a hacer algo que cambió mi vida para siempre. Tomé una decisión que no solo me liberó de mi padre, sino que me ató a una culpa que cargo hasta hoy. Fui al pueblo, busqué a alguien que sabía más de lo que decía, y lo que me contó confirmó mis peores sospechas. Mi madre no era quien yo creía, y mi padre escondía algo aún más terrible que sus abusos. Esa noche, cuando volví a casa, miré a mis padres con ojos nuevos y supe que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ellos. Pero lo que hice después, eso es algo que me ha perseguido por décadas. Recuerdo cada detalle de ese día en el desván, el olor a moho y a papel viejo, el sonido de mi propia respiración mientras leía esas palabras que cambiaban todo. Recuerdo cómo la luz del sol se colaba por una ventana rota, iluminando las fotos de mi madre con ese hombre, con ese bebé que no conocía. Recuerdo cómo mi mente se llenaba de preguntas, de dudas, de una furia que no sabía cómo controlar. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué mi madre había escrito que yo no debía saberlo nunca? ¿Qué tenía que ver conmigo? Y mi tía Lucrecia, ¿por qué me había dado esa carta si no quería que supiera la verdad? Todo era un rompecabezas, y cada pieza que encontraba me llevaba a más preguntas, a más oscuridad, pero también me daba una extraña sensación de poder, porque por primera vez sentía que tenía algo que ellos no querían que tuviera: conocimiento. Y ese conocimiento, aunque doloroso, era un arma, una forma de tomar el control de mi vida, aunque fuera por un momento, pero también sentía miedo, un miedo profundo y visceral, porque sabía que lo que estaba descubriendo no era algo que pudiera ignorar. No podía simplemente cerrar el baúl, fingir que no había visto nada y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y lo que había detrás de esa puerta era un abismo del que no sabía si podría salir, pero no había vuelta atrás. Había pasado demasiados años siendo una víctima, demasiados años dejando que otros decidieran mi destino, y aunque no sabía a dónde me llevaría todo esto,
Sabía que tenía que seguir, que tenía que encontrar cada pieza de este rompecabezas, aunque me destruyera en el proceso. Y así, con el diario de mi madre en las manos, con las fotos y las cartas escondidas bajo mi vestido, bajé del desván con una determinación que nunca había sentido antes. Iba a confrontar a mi madre, iba a exigir respuestas, y si no me las daba, las encontraría de otra forma. Porque ya no era la niña muda, la niña rota, era alguien que estaba dispuesta a todo por la verdad. Y mientras bajaba las escaleras, con el corazón latiendo como un tambor, pensé en mi padre, en su crueldad, en sus abusos. Pensé en cómo él también estaba involucrado en todo esto, cómo su odio hacia mí tal vez no era solo por mí, sino por algo más grande, algo que tenía que ver con ese secreto que mi madre había guardado por tanto tiempo. Y pensé en mis hermanos, en Pedro que se había ido, en Juan que seguía en casa, tan callado, tan asustado. ¿Ellos sabían algo? ¿Habían sido parte de este juego todo este tiempo? No lo sabía, pero lo iba a descubrir. Y cuando llegué al final de las escaleras, vi a mi madre sentada en su silla, tejiendo como siempre, con esa expresión vacía que tanto odiaba. Me miró, y por un segundo sentí que sabía lo que había encontrado, que sabía lo que estaba a punto de pasar. Pero no dijo nada, solo siguió tejiendo, y yo supe que el momento de la verdad estaba cerca, más cerca de lo que nunca había imaginado. Quédate conmigo, porque lo que viene después es una explosión que va a cambiarlo todo. Ahora llegamos al final de esta confesión, al momento en que todo encaja, aunque no de la forma que esperas. Después de descubrir la verdad en ese diario, confronté a mi madre. Fue una noche de tormenta, con relámpagos que parecían cortar el cielo. Le mostré las fotos, el diario y le exigí respuestas. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Clara, no entiendes nada, me dijo, con la voz quebrada. Y entonces me lo contó todo. El hombre de la foto era su primer amor, un hombre con quien tuvo un hijo antes de casarse con mi padre. Ese hijo fue dado en adopción, y mi padre, al enterarse años después, nunca lo perdonó. Su odio hacia ella se convirtió en odio hacia mí, porque yo era la hija de un matrimonio forzado, un recordatorio de su humillación. Mi madre no reía por placer al verme sufrir, reía para no volverse loca, para no derrumbarse bajo el peso de su propia culpa. Me dijo que había intentado protegerme a su manera, que había querido que yo fuera fuerte, que sobreviviera, pero que no sabía cómo hacerlo sin romperse ella misma. Me habló de noches en que había llorado sola, de días en que había querido matar a mi padre, pero no tuvo el valor, de cómo su vida había sido un infierno tanto como la mía. Y mientras hablaba, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, yo no sabía si creerle o no, si odiarla más o sentir lástima por ella, pero eso no la excusa. No excusa que me dejara en manos de un monstruo. Y mi tía Lucrecia, que sabía todo, había intentado protegerme dándome la carta, pero su silencio también fue una traición. El colgante era de ese hermano perdido, el hijo que mi madre nunca pudo criar. Todo encajaba, pero no aliviaba mi dolor. Esa noche tomé la decisión más dura de mi vida. Abandoné a mi familia, pero no sin antes asegurarme de que mi padre no lastimara a nadie más. No te diré cómo, pero digamos que no volví a verlo después de esa tormenta. Y mi madre, la dejé con su culpa, con su risa rota, y nunca volví a hablarle. Me fui del pueblo con nada más que un bolso viejo y el colgante de mi hermano perdido, decidida a empezar de nuevo, aunque sabía que el pasado nunca me dejaría en paz. Caminé bajo la lluvia, con el trueno retumbando en mis oídos, y cada paso que daba sentía como si estuviera dejando pedazos de mí misma atrás, pedazos que nunca recuperaría,
pero que tampoco quería volver a cargar. Sobreviví, construí una vida, pero el monstruo que ellos crearon en mí nunca se fue. Hice cosas horribles, cosas que nacieron de ese dolor. Lastimé a otros, mentí, manipulé, porque no sabía ser de otra forma. Hubo un hombre que amé después, pero lo destruí con mis inseguridades, con mi miedo a ser lastimada de nuevo. Hubo hijos que tuve, pero no supe ser la madre que necesitaban, porque dentro de mí solo había oscuridad, solo había miedo y rabia. Y hubo momentos en que busqué a ese hermano perdido, con el colgante como única pista, pero nunca lo encontré, y cada fracaso era como un golpe más a mi alma ya magullada. Y ahora, a mis 84 años, me pregunto, ¿fui víctima o verdugo? ¿Tenía derecho a hacer lo que hice o solo me convertí en lo que más odiaba? No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Hay cosas que he confesado hoy, pero otras que me llevaré a la tumba. ¿Era yo el monstruo o solo un reflejo de los monstruos que me criaron? Te dejo esa duda, porque la vida no siempre tiene respuestas claras. Y a veces me pregunto si mi madre me dijo toda la verdad esa noche, o si hay más secretos que nunca sabré, más piezas de este rompecabezas que se perdieron para siempre en el tiempo. La enseñanza de todo esto es cruel pero real. El dolor no justifica el mal que hacemos, pero a veces es el único idioma que conocemos. He vivido con ese dolor toda mi vida, y aunque he intentado encontrar paz, siempre hay una parte de mí que sigue siendo esa niña en el granero, escondida, asustada, llena de odio. He intentado perdonar a mi madre, a mi tía, incluso a mi padre, pero no sé si lo he logrado. He intentado perdonarme a mí misma por las cosas que hice, por las personas que lastimé, pero eso es aún más difícil. Y mientras miro hacia atrás, a estos 84 años de vida, me doy cuenta de que tal vez el verdadero monstruo no era mi padre, ni mi madre, ni siquiera yo. Tal vez el verdadero monstruo era el silencio, el miedo, los secretos que nos atan y nos destruyen sin que nos demos cuenta. Pero incluso ahora, no estoy segura de nada. ¿Fui justa en mi venganza? ¿O solo perpetué el ciclo de dolor que me marcó? No lo sé, y te dejo a ti decidir, porque yo ya no tengo fuerzas para juzgarme. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta vieja alma rota. Si esta historia te movió, dale un me gusta al video. Es un pequeño gesto que me dice que no hablé al vacío. Y si no estás suscrita, por favor, busca el botón negro que dice suscribirse y dale clic. Es fácil y significa mucho para mí. También quiero invitarte a comentar. ¿Has vivido algo parecido? ¿Tienes una historia que quieras que contemos? Estamos aquí todos los días esperándote con nuevos relatos que te dejarán sin aliento. Y mientras te despides de mí hoy, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías tú si descubrieras que todo lo que creías saber sobre tu vida era una mentira? ¿Buscarías la verdad aunque te destruyera? ¿O cerrarías los ojos y seguirías adelante? Yo elegí buscarla y no sé si fue la decisión correcta, pero esa es mi historia, mi confesión, mi carga. Y ahora te la dejo a ti, para que la lleves en tu corazón, para que la juzgues, para que la sientas. Gracias por estar aquí, por escuchar a esta anciana que ha visto demasiado, que ha perdido demasiado, que tal vez ha sido demasiado. Hasta la próxima, mi amiga, porque hay más historias, más dolores, más verdades esperando ser contadas.